Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenido a este espacio de conversación, nuestro segundo capítulo. Hoy vamos a explorar un tema que a veces parece dividido, pero que en realidad está profundamente conectado y es la psicología y la espiritualidad. Y muchos creen que son caminos separados, uno un poquito más racional, otro un poquito más intuitivo, pero cuando se encuentran, definitivamente nos ayudan a mirarnos de una manera mucho más completa, mucho más compleja también, a abrazar nuestras heridas y acompañarnos en nuestro proceso de transformación. Somos seres multidimensionales, ¿no? Y desde la psicología y la espiritualidad nos permite abarcar esto. Para ello he invitado a una mujer maravillosa. Muchas gracias, Dani, por aceptar esta invitación. Ella es psicóloga y también guía holística y acompaña a las personas a iniciar un camino amoroso consigo mismas, ¿no? Entrando a sus profundidades y salir renovadas. Es ir al fondo y salir renovada. Mi querida Dani hermosa, bienvenida. Quiero comenzar hablando sobre tu proyecto, cómo nació Psicocorazón y qué te llevó a compartir este espacio con el mundo. Súper. Muchas gracias, Cata, por la invitación. Para mí, un honor ser parte Mm. de lo que tú estás haciendo, invitando personas que tengan el espacio de hablar, de expresarse, comentando y contándole a la gente lo que uno hace. Eso encuentro que es maravilloso. De hecho, muchas gracias. Y bueno, te voy a contar un poco bueno, como dijo la Cata, sí, yo mezclo la psicología con con la espiritualidad. Y Psicocorazón surgió porque, bueno, yo mientras estaba estudiando la carrera de psicología, conocí que existía la espiritualidad, lo estaba ya viviendo conmigo. Y me di cuenta que para mí son dos espacios, o sea, que en un momento era como psicología y espiritualidad, y yo sentía que eran como dos mundos separados, pero luego empecé a darme cuenta de que somos parte, o sea, la espiritualidad es parte de todo, está en todo. Y desde ahí quise empezar a hacer este espacio que surgió primero con otros nombres, hasta llegar a Psicocorazón. Y Psicocorazón es un espacio donde empecé a comentar muy desde lo que iba viviendo. Como que al principio me compartía en las redes como muy como lo que me pasaba, mi proceso espiritual, lo conversaba y luego empecé a ver, porque yo como que ya con mis atenciones online de psicoterapia, pero lo hacía como un hobby. La verdad en un momento era como, no sé, yo estaba viajando y trabajaba de otras cosas, pero hacía mi hobby que era la psicología y el acompañamiento, donde siempre tuve este enfoque espiritual. Me encanta. Hasta que, bueno, este año que me lancé así como es mi trabajo, volví a la casa de mis papás, empecé con todo y decir como, ok, yo puedo vivir de esto, así que lo tomé en serio y empecé como ya a trabajar y bueno, se puso este nombre de psicocorazón, donde para mí es psico, es por la psicología, y corazón, que es el alma, es todo. Qué hermoso, me encanta, Dani, me encanta. Y es muy particular también, ¿no? Y ahí me nace la otra pregunta, cuando yo estaba diciendo, pucha, a ver, en tus palabras, mi querida, ¿cómo definirías la psicología y la espiritualidad y cómo sientes que se unen, ¿no? Y sobre todo en tu camino, porque dar este salto también hay una complejidad desde mi mirada, puede que desde tu mirada en lo absoluto. Claro. Ujú. Bueno, sí, ¿cómo se define la psicología? Bueno, la psicología por la palabra es como psico, que viene, se decía como mente o alma, que desde ahí yo pienso que el alma tiene la conexión con la mente, un poquito lo que conversamos antes, de que la mente tiene como esto de albergar, ya sea como los recuerdos del pasado, que sean todas tus vidas pasadas y todo lo que conecta con la esencia, que desde ahí se expresa el alma. Y bueno, también se puede comprender como la mente donde guarda como los condicionamientos, guarda lo que uno aprendió de la vida desde que fue niño hasta que fue creciendo. Entonces, claro, la psicología lo vería como eso, como el estudio, literal, el estudio del comportamiento humano, y desde ahí viendo cómo el humano se comporta, el análisis del humano, de lo que es, cómo es, cómo piensa y por qué piensa como piensa. Y la espiritualidad va a este lado que lo veo que es parte de todo, yo lo digo porque siento que todo tiene una profundidad. Y para mí la espiritualidad es profundidad. Entonces,
Yo siento que es difícil separar la psicología de la espiritualidad porque en un trabajo psicológico clínico, donde tú estás haciendo terapia a una persona, es necesario entrar en la profundidad de la persona. Uno no es solamente sus comportamientos, uno no es solamente lo que le dijeron que era la vida. Entonces, la profundidad y la espiritualidad va en eso, va a ver cómo yo realmente siento y vivo la vida, qué es lo que es realmente mío. Y desde ahí voy entrando a la esencia. Exacto. ¿Y cómo sientes, o sea, esta unión y este descubrimiento, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cuándo descubriste que estos podían caminar juntos? O sea, Ujú. desde mi mirada, siento que las escuelas, y ahí, por favor, corrígeme, tienen distintos enfoques, distintas tradiciones, ¿no? Claro. Personalmente, yo conozco muchos psicólogos que es como ajena a la espiritualidad, ¿no? Es como esto no existe, cuando para Mm. mí es, y voy a usar una palabra que es evidente, de que se unen. Para mí somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y mediante nuestro cuerpecito, que está ahí nuestra mente, nuestra gran, gran, gran herramienta que Dios nos dio, y ahí se mete la maravillosa psicología. Yo amo a los psicólogos. Ujú. Pero en el fondo, ¿cuándo descubriste que podían caminar? ¿No? Porque siento que igual hay como un quiebre de repente en lo estándar, en lo que era aceptado, entendiendo que ahora se habla mucho más de esto, pero hace un tiempo atrás no era un tema tan abierto. Claro, claro. O sea, es que dentro de mi formación a mí me mostraron todas las escuelas que existen de la psicología. Y claro, existe la psicología tradicional que no ve la espiritualidad, es como algo anexo al ser humano, o como algo más por la fe o algo más religioso. Se asocia mucho la espiritualidad con lo religioso. Y también viendo como que no es científicamente comprobado. Entonces, claro, existen escuelas que son así, pero dentro de mi formación yo tuve un acercamiento espiritual. O sea, y desde ahí el enfoque y la escuela que lo trabaja es la psicología transpersonal, que lo que significa ir más allá de la persona. Entonces, más allá de la construcción social, de la identidad que yo tuve de niño y por la sociedad. Y desde ahí nos conectamos a la profundidad. Entonces, desde ahí yo dije, wow, esto sí me hace sentido. Y yo creo que uno igual va encontrando muchas respuestas ahí, ¿no? Bueno, personalmente yo trabajo con psicólogos, yo hago, soy consultante de psicoterapia, pero también he trabajado desde el área espiritual y siento que mis mayores avances y encuentros conmigo, independiente de lo incómodo, lo doloroso, lo tormentoso que puede ser, porque no necesariamente para mí ha sido un camino fácil, pero profundamente sanador es cuando han estado juntas. Cuando han estado separadas, cada una en su rol, hay caos, ¿no? Como que uno se tiende a perder. Entonces, por eso me apasiona tanto esto de unir la psicología y unir la espiritualidad, ¿no? Porque para mí es una danza y es una danza que va a un ritmo armonioso, ¿no? Y con eso, mi querida Dani, te quería preguntar, ¿crees que la terapia psicológica se ve potenciada al sumarle un enfoque espiritual? En el fondo, ¿qué cambia en una persona cuando empieza a profundizar, no solo en lo psicológico, que lo respetamos, maravilloso, sino que también en lo espiritual? No tú dentro de tus sesiones, de tu experiencia y de lo que has podido compartir también. Para mí es como te decía, es la profundidad, la espiritualidad. Entonces, cuando se aborda la psicología sin profundidad, se aborda solamente como la historia de vida, como ir al pasado, reconocer tus creencias de familia, las creencias que tuviste de niño, cómo te formaste, que es muy importante ir a revisar, ir a entender por qué eres como eres actualmente. Sobre todo cuando uno toma por primera vez terapia pasa eso, así como, por eso, porque me decía mi mamá, o porque me decía mi papá, o yo vi esto de mis papás, entonces yo entendí que el amor era así. Ya, claro, trae una comprensión, la psicología como tal. Y yo siento que la espiritualidad, cuando se mezcla, le entrega este componente como de que sea significativo, que la persona se sienta especial. Es como conectar con la esencia, repito. Conectar con la esencia me hace sentir que puedo ser una persona distinta a lo que creía que era la vida. Es como, ¿y qué me gusta? ¿Y qué me apasiona? ¿Por qué tengo ciertas habilidades? Porque hay cosas que se me dan por naturalidad y otras que
pues me cuestan o no me llaman la atención. ¿Y, Entonces, y desde tú ahí notas como resistencia de las personas cuando empiezan a abrirse más a lo espiritual? Hay como una cierta resistencia, ¿no? me pasa que, bueno, la gente que llega a mí está abierta a la espiritualidad. Entonces, como que no, van como al camino de que, oye, sí, yo creo en esto, me siento así, no sé, veo señales o hay cosas que me llaman, hay otras cosas como, oh, el mismo día me pasó esto y esto y esto. Entonces, están conectadas consigo mismas, se escuchan. Me No me ha pasado encanta. alguien que llegue como que diga, no, para mí la espiritualidad no lo es, aunque en cierta parte sí, me pasó este año un poco, pero no en un servicio que era como tal acompañamiento psicológico, sino que eran las mentorías holísticas, Eso. donde ahí yo estoy guiando a un equipo y bueno, habían personas de ese equipo que no les gustaba mucho el lenguaje espiritual, entonces yo ahí lo adaptaba a un lenguaje más universal que al final es igual espiritualidad, porque... Exacto. Uno va usando conceptos, pero si lo vas desmenuzando de a poquito, estás hablando de espiritualidad, ¿no? Exacto. Qué interesante esto. Dani, fui a tu bio, a tu Instagram, y hay una parte que dice, y que me llamó la atención, que partes una frase diciendo, iniciar un camino amoroso con uno misma, ¿no? ¿Qué significa esto de amoroso? Me llamó profundamente la atención. Desde ahí porque, bueno, fue más que nada por mi mismo proceso, donde yo empecé a darme cuenta que el amor es muy importante, el amor es clave, el amor es, como yo diría, es todo. ¿En qué sentido es todo? Porque nos relacionamos y las relaciones que tenemos pueden ser desde un desamor o un amor, puede ser desde un rechazo o un ignorarme o puede ser más amoroso. Entonces, para mí, el amor en sí es la forma en la que uno necesita, lo digo como necesita, como clave, porque sin amor puede ser un proceso doloroso, solamente doloroso, o puede ser un proceso solamente como de investigación, pero no lo hago por amor. Exacto. Entonces, el amor es clave en ese sentido. Entrar en las profundidades de uno tiene que ser tratado con amor. O sea, yo quiero que las personas puedan conectar con su propio amor y desde ahí la vida se despierta. Sin amor la vida se siente apagada. Sin amor la vida se siente vacía. Qué hermoso como lo dijiste, porque así es. Es casi como una montaña encima. Y cuando le metes amor, por muy incómodo que sea, ya sale ese peso. Y yo sé que de repente suena un poquito hippie, ¿no? No sé si de repente te ha pasado que Mm. es como, oh, qué hippie, el amor, ¿no? Pero para mí Claro. el amor también es un estado de conciencia, independiente de lo que esté pasando. Yo conozco casos de personas que tú dices, ni siquiera sé cómo están en pie, a ese nivel. O sea, situaciones muy complejas y dolorosas, pero tú ves un brillo en su interior, una fortaleza que tú sabes automáticamente que eso es amor, ¿no? Entonces, cuando lo Claro. vi dije, wow, y es muy potente, para mí es la herramienta. Y cuando lo empezamos a experimentar todo cambia, entonces cuando vi como amoroso dije, ah, como que dije, no, me encanta. Y otra parte hermosa que dice, entrar a tus profundidades y salir. Y yo, ahí como que me quedé pensando en ello, cómo es este proceso, ¿no? Como, ¿qué suele asustarnos de mirar hacia adentro? Porque, ojo, la mayoría de las personas yo siento que no lo hacen. Mm. Claro, un proceso terapéutico te lleva a mirarte y bueno, mirarte va a hacer entrar en tu profundidad, que esta profundidad sea llamada oscuridad, sea llamada la parte ignorada de ti, es Mm. donde no hay amor. Entonces, entrar a mirar esas partes donde no habita el amor duele. Y por lo mismo está la palabra y salir, porque entramos a mirar, pero no para quedarnos pegados, no por apego al dolor o no por apego a la destrucción, que puede ser como decir, ¿por qué te va a gustar tanto ir a tu profundidad? Y como, ¿para qué? Bueno, porque creo que es importante, es parte de reconocerte, como, ok, todos tenemos cosas que nos pueden molestar de uno mismo, que nos pueden incomodar de uno mismo, pero no somos esas cosas. Desde ahí entra de nuevo la espiritualidad, como somos algo más de lo que creemos o vivimos pensando que éramos. Exacto. Dani, ¿y de repente tú piensas que puede haber una cierta sensación de insuficiencia o de no voy a ser capaz de ver lo que pasa ahí? Te lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Hace muchos años cuando comencé esto era como, ¿Mm?
hasta dónde uno tolera, ¿no? Como, no sé, no sé si tengo un rango de tolerancia. Para mí hoy día, y te comparto antes que me compartas tu respuesta, es, no existe nada, nada más grande que mi alma y mi experiencia álmica, nada. Ni siquiera el vivir, ¿no? Ni siquiera esto. Em, entonces, lo que a mí me sanó fue la idea de mm, no tengo nada que esconder, es decir, voy a mirar nomás para las profundidades, no tengo nada Ujú. que esconder, y si pudiese esconderlo, tampoco querría hacerlo, como una sensación de liberación, ¿no? Por supuesto, esto no lo hice solo desde lo psicológico, te soy muy honesta, aquí espiritualidad al 100% aplicada. em, entonces eso, ¿no? De repente tú sientes que hay un dejo de eso. Ahí como que no comprendí mucho tu experiencia, o sea, es como... El tema de decir, em, no quiero ir a mirar, no porque me incomode o no porque me duela, sino porque en realidad no sé si voy a ser capaz de sobrellevar Mm, esa información. No sé si mm, voy a ser capaz de trabajar eso. No sé si me va a hundir más. Eso es, ¿te claro. das cuenta? Obviamente puede haber ese, como dices tú, ese temor y ahí se me viene esa frase que me marcó mucho, que una vez me lo dijo una profe, de que nosotros somos capaces de ver lo que está listo para ver. Entonces, si tú no puedes ver otra cosa, es porque está bien, no estás todavía listo para ver, pero si estás viendo lo que estás viendo, es porque ya estás preparado, como que ya estás listo. Entonces, desde ahí soltamos un poco esta sensación como de control, de que yo debiese ver más o yo debiese ver menos, como un poco eso de las cantidades o como los objetivos, no sé. Es simplemente entregarte a de que si tú estás iniciando terapia o estás en el lugar en el que estás, vamos a ir siempre con un ritmo amoroso. De nuevo, como el amor, no hay apuro, no hay prisa, no hay que verlo todo, o estar resuelta, o estar totalmente sanada, porque eso no existe. Finalmente, como que nosotros estamos acá para aprender. Ay, Dani, qué hermoso. Me encanta. Y qué liberador también, ¿no? Me encanta. Y desde tu experiencia hermosa, ¿qué sucede cuando hay terapia psicológica sin espiritualidad? Para mí son, voy a usar esta palabra, se me vino primero como vacías, pero más que vacías, es dentro de una superficialidad, entendiendo que tenemos varias capas. Para mí por eso la espiritualidad es profundidad. En cambio, una terapia psicológica sin espiritualidad llega a ser menos profunda, como la superficie. Entonces vamos a entender a cierto personaje, que nosotros tenemos un montón de personajes, y nos vamos a quedar con ciertas máscaras viviendo la vida. Quizás vas a ser más funcional, quizás vas a ser más, te vas a adaptar más a las reglas sociales, ya sea tu trabajo o lo que vivas, pero vas a perder la esencia, que de ahí no entrega la espiritualidad. Entiendo, entiendo. Dani, entonces, ¿qué pasa cuando tratamos de sanar solo desde la mente psicológico, ¿no? Y dejamos de lado el alma, la espiritualidad, o al revés. ¿Qué riesgo ves cuando solo nos conectamos a la espiritualidad? Que eso también lo he visto mucho, ¿no? Como que solo se enfocan en un proceso espiritual, pero no se trabaja en lo psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué crees que pasa ahí? Este desequilibrio de la balanza, de irse de un lado o al otro. Sí, sí entiendo. Bueno, como está la tendencia de separarlo, porque como decía en un momento, para mí la espiritualidad y la psicología es como se trabaja en conjunto cuando hacemos un trabajo real, o sea, como profundo en la persona. Pero bueno, cuando la persona se va solo por la espiritualidad, existen igual muchos caminos espirituales, por decir, donde vas a estar muy ligado quizás a la fantasía, lo veo como desde ahí, como más yo en otra vida fui esto, ahora estoy haciendo tal cosa, pero bueno, ¿qué pasa con tu mente, ¿no? Tu mente psicológica, como qué pasa con tus recuerdos de infancia? Entonces, desde ahí, como la separación siempre nos va a hacer ser fragmentados. Entonces, Exacto, si separamos la psicología de la espiritualidad, es vivir fragmentado. Falta una parte de ti. Lo exacto. mismo. Yo lo veo como un puzzle que tomaste la decisión de sacar pieza y tirarla, ¿no?
y después estás tratando de armarlo, pero en realidad está incompleto, o sea, no, Claro, no como que se le va a ver, falta. se va a ver con trozos vacíos Sí, cuando yo me voy a uno o al otro lado. A mí me pasó eso, ¿no? Que pasé de o solo psicológico y estuve más de 2, 3 años y no encontraba respuesta, pues me fui solo a lo espiritual. Y cuando claro. entendí que era el equilibrio, el balance entre los dos, ahí todo cambió, ¿no? Entonces, era eso. Hermosa, y hablando desde la espiritualidad individual, ¿no? ¿Cómo podemos conectar a diario con ella? Como hacerlo carne, hacerlo propio, tenerlo en nuestra vida. Para mí, bueno, la forma de vivir la espiritualidad tiene que ver mucho con la sensibilidad, con sentir. Si yo no siento, estoy solamente haciendo. Entonces, si estoy solo haciendo, no estoy sintiendo. Es una forma de conectar con la espiritualidad, como al menos lo he vivido, lo he encarnado, tiene que ver con sentir. Y una de las prácticas que me lleva a sentir es la meditación, donde me doy el tiempo de sentir mi respiración. Qué hermoso, qué hermoso. Y yo siento que bueno, cualquier práctica espiritual, ¿no? Mm, Eh, Primero tiene que haber un profundo compromiso, ¿no? Porque tienes que romper el molde. O sea, sentarte a meditar es romper el molde de estar metido en redes sociales o qué sé yo, ¿no? claro. Eh, Haciendo, haciendo y haciendo. Mm. exacto, y es este momento, cuando toda la vida nos lleva a pasado, presente, 5 años, 10 años, 20, pero menos ahora, ¿no? Entonces me encanta la meditación. Y de ahí la pregunta también es como, ¿qué herramientas sientes que te han sanado en tu propio camino, ¿no? Tanto desde lo espiritual, desde lo psicológico, como herramientas que tú pudieses decir, sabes que en realidad sería interesante explorarlas. Mm. Claro, desde, bueno, desde mi experiencia. Mi camino como espiritual se despertó mucho con el tarot, como al ver imágenes arquetípicas y ver como, oh, esto, soy esto, pero luego al otro día soy otro, como entender los momentos, como que es esa conciencia de ver que hay momentos y que estamos en una constante, ir y venir, ir y venir, y que no somos como estáticos, tener esa comprensión del cambio me ayudó mucho, como el tarot, como ver eso. Ver como que de repente somos energía, no sé, muy como el emperador, y de repente somos energía muy la sacerdotisa. Entonces, como verme en eso fue como para mí, wow, como sentir la energía, sentir mis emociones, sentir mis pensamientos, sentir cómo me estoy parando en la vida. Me ¿Cachai? Entonces, encanta. como que el tarot fue así, wow, porque fue muy gráfico, fue como esto que yo siento lo veo en una carta. Desde ahí fue, Me encanta que lo trajeras a colación, porque de hecho el tarot es el viaje del héroe, que es el viaje de todos, sí, exacto. todos. Y así, y así, y así el ciclo. Y ahí está la carta, por ejemplo, de la muerte, de la torre, de la luna, ¿no? Hay unas cartas que son un poquito más incómodas. Y yo siempre, mira, qué lindo que le trajiste a colación, porque uno tiende a tenerle miedo a la muerte. No me refiero a la muerte física, ¿no? Como esta muerte Sí. metafórica de los procesos, ¿no? O la transformación, los cambios, la torre, ¿no? El que se desmorona todo, ¿no? Es como... Y yo cuando meditaba sobre la muerte, yo decía, espérate, la muerte es el arcano 13. Está a mitad de camino, literal. Eso dice mucho. Después de la muerte hay toda una aventura que Claro. seguir. Hay toda una renovación. Entonces, me encanta que hayas traído a colación los arquetipos porque dan un relato y uno ser capaz de reconocer tu historia dentro del relato también lo encuentro tremendamente sanador, ¿no? Así que Mm. me encanta. Sí. Bueno, aquí también somos tarot lovers. Sí. Hermoso. Hermosa. ¿Y cómo cuidas Dani? Dani, profesional, más que profesional, persona, ¿no? Como saquemos, ¿no? Las máscaras, ¿no? Y los títulos. ¿Cómo cuidas tu mente y tu espíritu en lo cotidiano, ¿no? Si tienes como algún ritual sencillo que para ti nunca falla, es como esta vieja confiable, ¿no? Que nos pudieses compartir.
Sí, sí. Bueno, como también contaba, la meditación para mí es salud mental. Es como, sin meditación, de hecho hasta he pensado en eso, como que uno de repente dice, ¿qué pasa si no tengo esta herramienta? Como que no depender tampoco, tampoco apegarse a una herramienta. Pero sí, meditar para mí es diario. Es como estar conmigo regular y ver qué pasa y no tanto análisis, porque en un momento tuve un cambio en mi forma de meditar donde meditaba para analizar mis pensamientos. Entonces me desconectaba, era como ir a observar mi mente, que en su momento me ayudó un montón, pero ya no me sirve ese tipo de meditación. Ahora me sirve más meditar observando mi respiración y ir moviéndome. O también esa es otra forma de meditar que hago, que es hacer un escáner, como ir parte por parte, pero es como observando las sensaciones. Como observo las sensaciones que hay acá, aquí y voy recorriendo mi cuerpo como en un escáner, sin quedarme pegada, sin Eh, quedarme en un pensamiento. Es como, esa es la práctica, ir moviéndose. Entonces, eh, desde ahí me enseña también que estamos en un constante cambio, de que nada es permanente. Por más que sienta un dolor, por más que sienta una tensión, me sigo moviendo, me sigo moviendo. Qué hermoso, Dani. Para alguien que no sabe meditar, ¿una meditación guiada es una buena herramienta? Yo partí así, yo partí conociendo la meditación guiada, con alguien hablándome y desde ahí me visualizaba colores, me llevaba a un estado de tranquilidad, me sirvió para poder estar en silencio, como tener algo en vez de los pensamientos. Como que ese tipo de Entiendo. meditación totalmente, yo la recomiendo. No diría que todos debiesen partir por una meditación guiada. Es como que cada camino es individual y si llegas a la guiada, perfecto. Si llegas a una meditación tipo Vipassana, perfecto. Si llegas a otra meditación tipo otra, perfecto. Como que no hay un camino único. Exacto. Y eso me encanta, ¿no? Porque siempre he pensado en, ya pongamos un destino, qué sé yo, se me viene Nueva York a la cabeza. Hay personas que van a viajar desde Chile, otras desde España, Italia, qué sé yo, Claro. México, que son las distintas rutas, opciones, ¿no? Pero todas van a llegar a lo mismo, que es Nueva York, en este caso, la meditación, y al final, ¿qué quieres en la meditación, no? Yo creo que eso también sería bastante interesante. Para mí es la unión con Dios. Eso es lo que busco. En mis prácticas meditativas, con mis herramientas, que yo también comencé con meditaciones guiadas. Em, pero eso lo encuentro muy importante, ¿no? Y también la consistencia en el tiempo, sostener la práctica. Claro. La Ese es un repetición es desafío. sagrado. La repetición es sagrado. Desde ahí también, por eso la meditación me llegó como tan profundo, porque me enseñó como a ver como lo que yo repito es lo que yo soy o lo que yo decido ser. Entonces, la repetición misma de una meditación, a la larga, a largo plazo, a corto, a mediano plazo, nos da una estabilidad emocional y mental. Y asimismo, por ejemplo, como vas al gimnasio, no sé, si dejas de ir al gimnasio, te sientes algo, sientes como que te falta energía, sientes que, no sé, te falta vitalidad. Lo mismo pasa con la meditación, cuando inicias en ese camino. Ves resultados en que tu forma de ser o tu presencia en la vida va cambiando. Qué hermoso. Yo siempre digo que desde mi perspectiva y acá como guía espiritual, holística, yo te digo, a ver si voy en lo certero o no. Pero yo siento que cuando uno planta una semillita, con una práctica espiritual, en este caso la meditación, más que cuando uno va al gimnasio, no es como que de repente estáis 3 meses haciendo ejercicio y veis cambios físicos, ¿no? Ves cambios en tu Mm, espejo, en tu ropa, qué sé yo, en tu alimentación, mejora la digestión, ¿no? Etcétera. claro. Pero yo siento que con las prácticas espirituales, con el tiempo uno va notando los cambios o el impacto que ha tenido em, en cómo uno responde, por ejemplo, a la realidad, o en las decisiones Exacto. que uno toma, o incluso en cómo van cambiando la realidad misma, empiezan a aparecer oportunidades, sincronicidades que antes jamás hubiesen aparecido, ¿no? Eh, Ujú. yo digo que ahí es donde se nota. No lo sé, Mm. no sé si lo compartes o no. Sí, totalmente de acuerdo. Desde la diferencia como entre reaccionar y responder.
Es como uno antes reaccionaba emocionalmente de tal manera, o uno, no sé, explotaba o lo que sea, y cuando uno tiene su práctica continua, ya sea meditación, ya sea escribir, que también nos ayuda a conectar con nosotros, vas viendo que respondes, es como decides, tú decides. Entonces, para mí la presencia es eso, es como decidir, no ser un piloto automático, sino que decidir. Hermoso. Dani, querida, ¿qué le dirías a alguien que se siente desconectada de sí misma? Uy, qué pregunta esa. Bueno, ya que hemos pasado por esos momentos, yo creo que todas las personas que entramos en su camino espiritual pasan por esos periodos de desconexión. Por eso queremos conectarnos y comenzamos a cuidar esa conexión. Yo le diría a esa persona que pida ayuda. De primero está bien pedir ayuda, está bien no saber qué hacer, em, está bien reconocer que está perdida, ujú, está bien reconocer que se siente perdida. Em, También, ¿qué te diría? Te diría que no es permanente sentirse perdida, que luego de perderse, luego uno se encuentra, es parte. Cuando uno está en caos, luego hay orden, es parte. Y que pida ayuda. Sería como ese mi mensaje. Hermoso de mí, hermoso. Y realmente es cierto, cuando uno está ahí en la tormenta, se siente eterno, Dani. Mm, Se vive como eterno, pero no lo es, nada no lo lo es. es. Y ahí, tarot, rueda la fortuna. Todo Sí, cambia, estás arriba o abajo, ¿no? Y esto también me recuerda mucho a un cuento que leí de un rey, no se los voy a contar, tranquilo, pero lo puedo buscar y cuéntalo. ponerle un link para que lo lean. Pero Súper. básicamente él tiene un anillo y que en situaciones complejas tiene un mensaje y dice esto pasará. Y en situaciones de mucha bonanza, mucha abundancia y alegría, el anillo tiene otro mensaje que dice y esto también pasará, ¿no? Mm, Eh, y eso lo encuentro súper potente y sobre todo me lo recuerdo constantemente para evitar el apego a la situación, mm, evitar el identificarme con la situación. No, no es negar, no es que niego el dolor o no es que niego la incomodidad, pero entiendo que no soy eso. Está pasando, pero no lo soy. sí, Entonces, tal cual. A veces vamos a estar arriba, a veces vamos a estar abajo. Es parte de la vida. perfecto. Hermoso, y si tuvieras que dejarle un mensaje a alguien que recién está comenzando a abrirse al camino espiritual, recién, aquí está como tanteando, ¿qué le dirías desde el corazón? Desde el corazón, le diría que no hay caminos perfectos, que no hay formas únicas de vivir tu espiritualidad, que escuche lo que le hace sentido, lo que se siente para esa persona real, em, y que está bien guiarse de otros, está bien guiar, como o sea, dejarse ser guiado. Me encanta. Dani, de verdad, muchas gracias por tu generosidad, tu tiempo, tu entrega. Eh, Hay puntos que yo me los voy a anotar, hay frases, ahí se notó como Ujú. tan hermosas. Y bueno, y saber cómo las personas pueden trabajar contigo, qué servicio estás entregando hoy día, ¿no? Para quienes resuenen, decir, ¿sabes qué? Sí, en realidad quiero un proceso psicológico, pero también con una guía espiritual, ¿no? Entonces, eso. Sí, sí. Bueno, tengo el espacio que es el acompañamiento psicológico. Desde aquí es un acompañamiento psicológico desde un enfoque espiritual, como estuvimos conversando. Y este enfoque espiritual implica como autoconocimiento, ver quién eres como realmente. Entonces es un camino desde ese lugar. Ese es un servicio que tengo. Otro servicio que lo estoy como desarrollando que es la mentoría holística, que yo me posiciono como un guía. Eso, sí, un guía psicoemocional, social. Y desde ahí hay como, es diferente al acompañamiento psicológico, donde se da mayor tiempo. En cambio, en una mentoría trabajamos por objetivos precisos
y además es con enfoque hacia el desarrollo personal. Entonces vemos evolución, vamos midiendo el cambio. Qué Esos hermoso. dos servicios tengo ahí potentes. Otro es que igual implanto, pero ya estoy como un poquito desapegándome, siento. Pero igual, quien le resuene y le llegue el mensaje y quiera probar, estoy abierta, que es la terapia regresiva. Desde ahí también son sesiones donde vamos a trabajar un objetivo preciso que tú quieras recordar y necesites vivir. Ese es uno, y bueno, lecturas de tarot también me gusta mucho hacer, así que eso sería como las cosas lo que trabajo. Me encanta. Distintos puntos para abarcar, ¿no? Me encanta. Bueno, yo quería agradecer a todos quienes nos han acompañado estos minutitos, ¿no? Siempre la invitación es que vuelvan cuantas veces necesiten. De repente, este mensaje en 2, 3, 6 meses, un año, te hace más sentido, logras comprender y traerlo más a tu vida. Así que estos son regalitos que quedan perpetuos en la red para que todos puedan volver cuantas veces quieran. Por supuesto, si sientes compartirlo con otras personas que van a resonar con el mensaje, que les puede ayudar en su proceso, o lo que yo digo, ciertos como mensajitos directos ahí ocultos a una persona que de repente puede estar un poco sesgada. Y esta conversación, ya el solo hecho de escucharla, yo siento que ya puede abrir un poquito la mente, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Y Dani, no sé si quieres entregar algún mensaje final para ir cerrando. Bueno, yo muy agradecida del espacio. Como lo conversamos antes de reunirnos acá, me sirve mucho a mí el hablar, el expresar. Siento que uno se conecta como con el sentido más potente. Dar palabra a lo que uno hace, ordenar un poco lo que uno hace, como explicándolo. Encuentro que es maravilloso. Así que muchas gracias a ti por hacer esto. Y bueno, a quien esté oyendo también, como no hay caminos lineales, no hay caminos únicos, encuentra tu camino y movámonos por ese camino. Crea en tu camino. Qué hermoso finalizar así. Dani, un gran abrazo a quienes nos están escuchando, un abrazo gigante, bendiciones, milagros siempre, como yo digo, y un gran beso con mucho amor. Chao, chao. Besitos para todos. Chao, chao.